E-Podcast. Universidad Panamericana presenta. La llegada de la nueva presidenta, sin lugar a dudas eso, Paco, manda un mensaje. Un mensaje a un país que traíamos una deuda histórica. Sin lugar a dudas es un mensaje. Pero es un mensaje también para Latinoamérica. Es un mensaje para el mundo y para que, al menos desde la visión del Estado mexicano, se planteen unos retos muy desafiantes en muchos frentes en donde también tenemos esos otros rezagos. Es, además del capital físico que necesita México, de la inversión, necesita capital humano, ¿no? Y aquí entra el tema de la educación. No va a haber competitividad, no va a haber continuidad en el nearshoring si no hay un capital humano a nivel de sector privado y a nivel gubernamental que sea capaz de enfrentar estas necesidades de competitividad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Reséndiz, periodista y profesor de la Universidad Panamericana. Esto es Diálogos con Visión Panamericana, una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast. Este es el primero de una serie de programas que tratarán los temas de interés para la sociedad mexicana y que están en la conversación de la opinión pública. Estamos en línea. Hoy México vive el inicio de una nueva era. Por primera vez, el rumbo del país lo dirige una mujer. Claudia Sheinbaum está al frente en este momento histórico, con grandes retos en todos los flancos. Y hoy, en Diálogos con Visión Panamericana, analizaremos los retos que tiene frente a ella. Nos acompañan dos expertos y hablaremos a fondo de temas de política interna, política externa, economía y sociedad. Guillermo Tenorio, doctor en Derecho, decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor y coautor de 17 libros en materia de libertades informativas, es presidente de Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región. Guillermo, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo, Paco, y puestísimos para platicar de estos grandes retos que tenemos enfrente. Gabriel Pérez del Peral es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana, maestro en Economía por el ITAM, en donde también estudió los diplomados de Finanzas Corporativas y en Banca y Administración de Riesgos. Es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Francisco, Gabriel, bienvenido. Qué gusto, Francisco, participar en este nuevo proyecto en donde vamos a estar analizando diferentes temas de mucha influencia para nuestro país, ¿no? Bien, pues, vaya, Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República, con grandes retos, la primera mujer titular del Poder Ejecutivo mexicano, que yo creo que es histórico porque además es un gran ser humano, ¿no? Ha tomado las riendas, ha dicho ellas que han llegado todas, pero está frente a retos tremendos. En puerta tenemos esta relación que viene a partir de febrero próximo, que asume la titularidad de la presidencia de los Estados Unidos el señor Donald Trump, ¿no, Guillermo? Menudo problema tenemos enfrente y yo creo que hay una serie de oportunidades para México en muchísimos frentes. Ahora que tú destacabas la llegada de la nueva presidenta, sin lugar a dudas eso, Paco, manda un mensaje. Un mensaje a un país que traíamos una deuda histórica. Sin lugar a dudas es un mensaje. Pero es un mensaje también para Latinoamérica. Es un mensaje para el mundo y para que, al menos desde la visión del Estado mexicano, se planteen unos retos muy desafiantes en muchos frentes en donde también tenemos esos otros rezagos. Yo te diría que temas como migración, tema de combate a la delincuencia, pues tendrán que estar en la mesa como prioritarios. Eso sin descuidar otros temas de profundo calado al interior de México, como son la legitimidad de este mismo gobierno a partir del gobierno pasado
Y desde luego, pues estos cambios estructurales e institucionales que estamos enfrentando en este primer periodo ordinario de sesiones que le toca enfrentar a la presidenta Sheinbaum, en donde pues México se está transformando. Así que, Vago, a mí me parece que hay una cantidad de retos importantísimas que va a enfrentar la presidenta en los siguientes años. Bien, Gabriel, el tema de la relación con Estados Unidos, híjole, está plagada de ingredientes, ¿no? Desde esa guerra comercial Estados Unidos-China, el tema de esta gran ola migrante, el tema de la seguridad, del fentanilo, estas amenazas de deportaciones masivas y de aranceles a México, ¿cómo nos pegan? Pues mira, Francisco, realmente estamos inmersos en cambios a nivel internacional y a nivel local. El nuevo gobierno en nuestro país está heredando múltiples debilidades en varios frentes, ¿no? Hablando de el crecimiento económico pendiente en nuestro país, yo creo que es importante mencionar que el PIB per cápita, o sea, el crecimiento del producto por persona en nuestro país, tiene niveles negativos, ¿no? Se está presentando un menos 0.2 de crecimiento, cuando México necesita un crecimiento adecuado, balanceado y sostenible, y poder articular su política económica, entendida esta como la política fiscal y la política monetaria. Y al interior de esta política económica, yo me atrevería a decir que el principal reto es fiscal. Venimos terminando 2024, un año electoral, en donde se relajó la disciplina fiscal en nuestro país. Vamos a acabar este año con un déficit fiscal sin precedentes, 6% del Producto Interno Bruto. Y ya los criterios de política económica, Francisco, para el próximo año están comprometiendo a la presidenta Sheinbaum a disminuir, o mejor dicho, ella se está comprometiendo a disminuir este déficit tan alto, sin antecedentes, a 3.9. A ver, Gabriel, ¿cómo enfrentar los amagos de Donald Trump? Porque al final nos pegan al valor de la moneda, a la intención de inversión. O sea, ¿cómo enfrentarlo con esto, con esta perspectiva económica del gobierno que se logra con una mayoría, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Viene con todo el presidente Trump, viene con un poder sin precedentes, va a dominar la Corte, va a dominar el Congreso, la parte de la Fiscalía. Entonces, está utilizando un arma de negociación que se llama aranceles. Ya nos amenaza en los últimos días de este año con imponerse un arancel del 25% a todas nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Hay que recordar que somos el principal socio de Estados Unidos. Estamos antes que China y antes que Canadá. Entonces, el que nos ponga ese arancel de 25% y, como mencionaba Memo Tenorio, la parte de la migración, pues va a tener fuertes implicaciones en el crecimiento económico de México, ¿no? Y hay que sumarle a esto, que es el primer año de gobierno 2025, propiamente dicho, ¿no? E históricamente siempre hay una desaceleración económica. Los últimos 3 sexenios, en promedio, en el primer año de Calderón, en 2007, una caída de 2 puntos porcentuales del PIB, luego el presidente Peña, 2.4 puntos porcentuales de disminución, el presidente López Obrador, 2.3 de caída en el PIB. Entonces, imagínate que estamos terminando este año con un crecimiento máximo del 1.3, 1.4, entonces no es muy aventurado decir que vamos a tener un periodo recesivo, que podríamos tener un importante periodo recesivo para el próximo año, con todas las implicaciones en empleo y en ingreso para las familias, Francisco. Claro. Guillermo, ¿tú cómo ves esto? O sea, el escenario que tiene y las armas de negociación y de diálogo que tiene la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, el futuro presidente Trump, parte de dominar el Congreso de la Unión, de esta reforma al Poder Judicial, pero también hay otros elementos, la desaparición de los órganos autónomos, que meten ahí mucho ruido, ¿no? A instrumentos comerciales como el TEMEC. ¿Tú cómo lo lees? ¿Qué esperas?
A mí me parece que nos agarra muy mal parados, y esto hay que decirlo. Y por eso la fuerza también del virtual presidente de Estados Unidos en lanzar esta bomba de los aranceles. ¿En qué nos agarra mal parado? Pues nos agarra mal parados en el tema de migración. El tema de migración no es un problema que sea de un día para otro, es un problema que se ha venido gestando por años, ¿no? El tema del creciente tráfico de fentanilo, que es como que el caballito de batalla que ha puesto sobre la mesa Donald Trump, y la poca eficacia, porque así lo han manifestado las autoridades de Estados Unidos, la poca eficacia del combate contra ello, ¿no? Lanza México hace unos días un decomiso importante de pastillas de fentanilo, pero no sabemos si eso alcanza para mandar señales. Bueno, ya hubo una señal, ¿no? La designación del embajador Christopher Landau como como subsecretario de Estado, ¿no? Donde tendrán influencia en la política exterior americana. A lo mejor es un guiño, ¿no? del presidente Trump. Es un guiño respecto a todo el demás ambiente que hay vinculado al tema de migración o el tema de tráfico de drogas. Y ahí me parece que también nos agarra mal parado por esto que explicaba Gabriel. Llegamos económicamente en una situación muy débil, muy delicada, y Donald Trump sabe perfectamente que lanzar este tipo de amenaza pone contra las cuerdas al gobierno mexicano para que ceda, y que en este año que nos tocará preparar la revisión del Tratado de Libre Comercio, pues hasta ver hasta dónde va a alcanzar la presión que ejerza Estados Unidos. Adicionalmente, el tema institucional. Yo ese no lo dejaría afuera porque sí causó cierto revuelo el tema de la desaparición de órganos vinculados a la competencia económica, de órganos vinculados a la transparencia y acceso a la información, y desde luego, muy polémica, la reforma judicial. Entonces, me parece que estamos en un escenario de muchas oportunidades. Creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que reforzar los mecanismos en los cuales se demuestre que todas estas reformas institucionales, que todas estas acciones en contra del tráfico de drogas, que las acciones en contra de la migración son eficientes. Tendremos estos primeros meses del año para que ya lo demuestre, porque de lo contrario, si somos poco eficientes y eficaces en ello, vamos a llegar peor parados para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y ahí sí hay muchas voces en contra, tanto en Canadá como en Estados Unidos, para volver a ratificar el tratado. Digo, es que además pareciera que se cruza un tema ideológico, ¿no? Pareciera que pese a que están encadenadas las economías de México y Estados Unidos desde la creación del Tratado de Libre Comercio, pareciera que México está volteando más hacia China, ¿no? que hacia Estados Unidos, que es su principal socio y aliado comercial. Es una relación estratégica, ¿no, Gabriel? Pues sí, bien lo dices, Francisco. Es una profunda integración económica la que se tiene con Estados Unidos y Canadá. México alimenta las cadenas de suministro de Estados Unidos y los hacemos competitivos contra el bloque de Europa, ¿no? El 22% de las exportaciones de Estados Unidos se van a Europa. Entonces nosotros los hacemos competitivos. El nombre del juego a nivel internacional y a nivel local es incrementar la competitividad del país. Y la competitividad, pues si tuviésemos que definirla, pues es la capacidad de atraer inversión, la capacidad de atraer dinero, tanto de un país como de una empresa o personalmente, ¿no? Y la forma más sana de aumentar la competitividad es a través de la productividad. Si hay un país en el mundo que se va a aprovechar y que se va a beneficiar del nearshoring, que ya mencionabas, es México. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Ha habido muchos análisis, muchos estudios recientemente de analistas que están asegurando de que ya se detuvo la relocalización de empresas y que México está desaprovechando la oportunidad. Yo creo que es importante subrayar que ya cambió el modelo productivo del país. La inversión extranjera, si bien no ha explotado en nuestro país, ha habido reinversión de utilidades. ¿Por qué?
Porque a las empresas a nivel internacional, viendo a nuestro país, no les está interesando generar nuevas plantas a partir de cero. Quieren aprovechar la infraestructura existente, quieren que tengan garantizada el agua y la electricidad, y esto, el modelo son los parques industriales, Francisco. Los Ujú. parques industriales de México, hecho por inversionistas locales, ya sea mexicanos o extranjeros, no se está contabilizando en la inversión extranjera. Entonces, ojo, no se ha detenido el nearshoring y es una presión para que, lo que decía Memo Tenorio, México se balancee mejor, se pare mejor en diferentes ámbitos, en salud, en educación, en Así es. Ujú, carreteras, ujú. en todos los ejes transversales que conectan a México con las cadenas de la globalización. Yo creo que va a ser pues un contexto muy importante. Yo me atrevería a decir que el próximo año, 2025, va a ser monotemático, Francisco. ¿Por qué? Porque el tema es Trump. Claro, Trump, claro. vamos a estar todo el año viendo cómo nos amenaza, qué hace, qué no va a hacer, cómo se mueve la Bolsa Mexicana de Valores, cómo se mueve el tipo de cambio que decías al inicio del diálogo. Vamos a ver las deportaciones, ya lo aseguró que a partir del primer día de gobierno va a deportar a 1 millón de seres humanos. Jóvenes que no conocen México, o sea, jóvenes que no tienen documentos en Estados Unidos y que es la primera vez que van a venir a México. Entonces, es realmente un problema que se nos viene muy fuerte, Si me ¿no? permites agregar, Sí, por Francisco, favor. fíjate, decíamos, nos agarra mal parados. Y este monotema que va a seguir durante todo el año, que yo coincido, que es Trump, pone los ojos, junto con todos los inversionistas norteamericanos, junto con todo el Congreso norteamericano, en algo en lo cual creo que México tendrá que enviar señales distintas de lo que se cree que va a pasar, fundamentalmente con el cumplimiento de las reglas del juego. Las modificaciones constitucionales a las cuales México está acostumbrado. Es decir, históricamente la Constitución del 17 lleva 700 y pico reformas y en este periodo nada más llevamos ya 42, Ujú, ¿no? ujú. Mandas una señal equivocada, mandas una señal de decir estoy modificando las reglas del juego. ¿A qué inversionista le gusta que le modifiquen las reglas del juego? A nadie, ¿no? Y los estados democráticos, las democracias occidentales, se fortalecen fundamentalmente por instituciones estables y por instituciones que cumplan las reglas del juego. Si México ha mandado señales en el sentido de que vamos a modificar las reglas del juego y esas reglas del juego no son tan claras, Ujú, ujú. nosotros mismos nos metimos el pie y el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo gigantesco, gigantesco, para decirle a Estados Unidos, nuestras reglas del juego son estables, son democráticas y están en sintonía con lo que un inversionista de Estados Unidos quisiera. Y esto no es algo que hoy aparezca como novedoso. El Premio Nobel de Economía, el actual Premio Nobel de Economía, los Premios Nobel de Economía, insistieron justamente en la estabilidad institucional como un factor de crecimiento y de prosperidad de las naciones. Acemoglu. Exacto. Entonces, ¿qué mensaje le está mandando México a Estados Unidos? ¿Y cómo lo está recibiendo Estados Unidos para que hoy tenga Estados Unidos esa posibilidad de arremeter contra México, poniéndonos un poco contra las cuerdas? Por eso el reto de la presidenta Sheinbaum es enorme y que todos deseamos que nos vaya muy bien y que sepan comunicar de manera adecuada que las reglas son estables y que se van a seguir cumpliendo. Claro, el presidente Trump o tendrá, después de que asuma su presidencia a inicios del próximo año, pues habrá dialogado y tratado con 3 presidentes de México, ¿no? Lo hizo con Peña Nieto, que fue ríspida, tensa, lejana la relación. Lo hizo con López Obrador, donde hubo cierto acercamiento. Yo los he visto a ambos como el reflejo claro o un vivo ejemplo de lo que es el anti-establishment. eh, y ahora lo tendrá que hacer con la presidenta Sheinbaum, ¿no? Hay temas y bajo estas reglas que comentabas, Guillermo,
que en México las están cambiando con una visión ideológica. Ellos hablan, el grupo gobernante, de un nuevo régimen, cambiar de régimen. Hablan de una revolución pacífica y en realidad lo estamos viviendo con todas estas modificaciones. Pero, ¿cómo podemos entrarle al mundo con estas reglas donde desaparecemos órganos autónomos, donde hay una mayoría que impone reformas a veces sin leerlas, con un desaseo legislativo tremendo, donde en los estados permea la violencia, la inseguridad, donde no se han alcanzado los niveles de atención en salud, en bienestar? O sea, ¿cómo le podemos entrar al mundo y a Estados Unidos con esta realidad que tenemos producto ya de casi, bueno, de al menos 6 años de gobierno de la Cuarta Transformación? Yo te lo puedo contestar de una manera que no a mucha gente le va a gustar. Porque estos cambios, en una democracia las decisiones se toman por mayorías. Y no podemos negar que las mayorías hablaron en las urnas. Claro. Y que se ha cumplido con los procedimientos que la Constitución establecía para reformas legales y ahora reformas constitucionales. Nos gusten o no. Nos gusten o no, yo puedo estar totalmente en desacuerdo con muchas de las reformas que están hoy modificando la Constitución, pero debo reconocer que estas reformas se están haciendo por voluntad de una mayoría que salió a votar y en las cuales se obtuvo, bajo las reglas constitucionales o reglas del juego en las cuales entramos, se obtuvieron las mayorías. Entonces la Constitución está modificando. Sin lugar a dudas, la Constitución se está modificando. Y lo que dice el partido en el gobierno se está modificando porque la gente así lo quiso. Ahora, ¿eso empata con la calidad democrática o con lo que entendemos por calidad democrática en el mundo occidental? Pues habrá que ver, y ese es el gran desafío que tiene este gobierno. ¿Cómo puedes justificar que no haya una Comisión Federal de Competencia Económica que equilibra las fuerzas del Estado y del mercado? ¿Cómo vas a justificar que no haya un Instituto Autónomo de Acceso a la Información que logre conciliar las peticiones y el derecho a la información ciudadana con la negativa de un gobierno que pueda ser opaco? Cuando México fue uno de los principales impulsores de esta política de gobiernos abiertos, Es ¿no? correcto. A nivel mundial. Veamos un ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo va a poder el gobierno actual decir que la justicia, el poder judicial, se ha reformado y que ahora la autonomía de ese poder que tanto trabajo había costado lograr en temas de independencia, pues ahora a lo mejor con este Tribunal de Disciplina Judicial ya no va a ser tan autónomo? Todas esas reformas que hoy vemos en la Constitución y que a mucha gente no le gustan, tenemos que recordar que llegaron por la vía democrática y por las reglas que estaban en la Constitución. Ahora, el reto del gobierno es justo eso. Es justo decirle a Estados Unidos, tu idea de democracia, de instituciones, no empata tanto con la mía. Sin embargo, somos estables, tenemos reglas del juego y puedes venir a invertir y aquí vamos a proteger tus intereses. No olvidemos, a Estados Unidos le interesa el sistema político que tenga México, bueno, le interesará en la medida que afecte a sus intereses económicos y a los de sus inversionistas, ¿no? Yo así lo veo y me parece que la respuesta pues va por ahí, ¿no? A ver, yo les quiero preguntar, a ver, Gabriel, ¿tú cómo ves el tema de violencia e inseguridad, el tema de el trato a los derechos humanos en México? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista económico? ¿Cómo le pega a la economía nacional estos corredores de violencia o esta regionalización de la violencia en el país? Muchísimo, Francisco. Estabilidad macroeconómica, un sistema judicial que persiga delitos, que combata la impunidad, un nivel de gobernabilidad importante, entendida esta como el traslado de los gobiernos en forma pacífica y una política social importante para poder preparar todo el terreno
y que se genere este crecimiento adecuado, balanceado y sostenible que necesita nuestro país. Entonces, nuestros socios lo que buscan, o mejor dicho, el dinero en general a nivel global, a nivel mundial, lo que busca es certeza jurídica. Busca una certeza de que exista un entramado normativo, lo que mencionaba Memo Tenorio, que garantice las reglas o la estabilidad de las reglas del juego. Con lo que estamos viendo y con lo que vamos a ver a partir del 20 de enero que llegue Trump, pues va a ser un boom económico. La política del republicano, un partido que se caracteriza por promover el libre mercado, pues va a fomentar proempresarios, va a bajar los impuestos del 21 al 15%, los impuestos corporativos en Estados Unidos. Eso va a generar un boom económico y México tiene que aprovechar este boom económico que viene. El pronóstico de crecimiento de Estados Unidos es 3% para el próximo año. La primera economía del mundo que crezca 3% es muchísimo, Francisco. Entonces, nosotros siendo el principal socio de la economía más próspera del mundo, de la economía más grande, pues tenemos que preparar ese contexto. Me llamó mucho la atención lo que decía el doctor Tenorio en la parte institucional. ¿Cómo es posible? Yo agregaría que están quitando a la Comisión Federal de Competencia. La competencia es muy importante para la innovación. Lo podemos ver en el día a día, por ejemplo, en el sistema financiero mexicano. Las familias se acercan a buscar créditos para la hipoteca, las nuevas parejas que se van a casar el próximo año, buscando hipotecas, buscando créditos para coche, pero como el sistema mexicano, el sistema financiero mexicano no es competitivo, hay una oligarquía, es un oligopolio. 5 bancos se llevan el 85% de la cartera en México. Y a eso todavía le quitas al Estado mexicano la capacidad de supervisar y de regular, pues van a aumentar los costos financieros para las familias en este país. Y además, la lucha contra la inflación. México todavía no ha ganado la lucha contra la inflación. No hemos estado cerca mucho tiempo del 3% de objetivo del Banco de México, claro. 3% más menos 1, desde el lejano 2001 que se estableció esta política de inflación por objetivos. Entonces, necesita el Banco de México, hay que recordar que los dos pilares de la política económica es Secretaría de Hacienda y Banco de México. Pero deben de estar coordinados. Debe haber, digamos que la condición necesaria para que se dé un crecimiento incluyente es estabilidad macroeconómica y financiera. Entonces, con estas fuertes presiones de gasto, con el gasto comprometido, por ejemplo, en programas sociales para los próximos años, con la deuda creciente que tiene México, no se van a poder coordinar la política monetaria y la política fiscal y va a dejar el gobierno solo al Banco de México en su lucha contra la inflación. Y eso es muy peligroso porque se va a empezar a cuestionar la autonomía del Banco de México en los próximos años porque la Secretaría de Hacienda, el gobierno, va a tener que enfrentar diferentes retos desde el punto de vista global, llámese Trump, y desde el punto de vista local en los múltiples intereses que se tienen que pagar por la deuda. Son 1.8 billones de pesos lo que se tiene que pagar por el servicio de la deuda, que es parte del gasto no programable. Entonces, como bien lo mencionabas, son los retos enormes. Y México necesita, así, en forma urgente, detonar inversión privada y aparte que se complemente la inversión pública con la privada. El país, el gobierno, el Estado mexicano no puede solo. Y ya lo mencionaba Memo Tenorio, cómo se complementa el mercado y el Estado. Necesita haber esa complementariedad y que el Estado mexicano se asocie con los inversionistas privados, Francisco, inversiones conjuntas. Si no, no hay forma, no hay forma. A ver, el tema de certeza jurídica, y me gustaría mucho enfatizar sobre este punto. A ver, hay una reforma constitucional en torno al Poder Judicial. Se van a tener que elegir
en 2 años, a lo largo de 2 años, algo así como 1,413 jueces federales, y también tendrán que ajustarse las normas locales para elegir algo así como 3,000 y fracción jueces estatales, locales, pues. No se nos puede ir de la mano la estabilidad económica y social a partir de esto, porque soltar el Poder Judicial a una coyuntura o llevarlo a una coyuntura así de relevo en un proceso electoral que todavía no sabemos con claridad cómo va a ser, no le mete ruido a los inversionistas, a las naciones con intereses en México. ¿Cómo lo ven? México había venido construyendo desde hace 20 y pico años una idea de poder judicial autónomo, independiente, fortalecido, ¿no? Despojándose de toda esta inercia. Y con una carrera judicial, claro, de sus integrantes. Que durante mucho tiempo, pues el priato más rancio, pues había tratado de atar al Poder Judicial, y México había venido construyendo una lógica distinta de independencia y autonomía. Pero México también había venido trabajando en el fortalecimiento de la fórmula Estado de Derecho, no como una típica fórmula vacía de Estado de Derecho, sino una fórmula más pegada al constitucionalismo contemporáneo. Y eso requiere independencia del Poder Judicial y que entendamos que la carrera judicial, todo Poder Judicial, está llamado a ser contramayoritario, es decir, se fortalece a partir de una carrera de mérito, ¿no? De esfuerzo, de que sean jueces los que más saben, los que más preparados están, porque lo que espera la ciudadanía es que cuando se enfrenta ante la justicia, pues al menos el tercero que va a resolver el conflicto tenga la preparación suficiente para resolver el conflicto. Y eso me parece que es un tema muy delicado lo que ha pasado con la reforma judicial. No lo digo yo, hay cualquier cantidad de voces que han referido el peligro que se está corriendo justamente con transformar este poder contramayoritario a un poder que se elige en las urnas y en el cual el ciudadano, se le va a pasar el paquete al ciudadano para decidir a qué juez quiere ahí sentado. Yo le lanzo la pregunta al auditorio. En muchas ocasiones, cuando tenemos 2 o 3 candidatos para ocupar un cargo público, nos cuesta trabajo la decisión. Ahora, imagínense en julio, cuando vayamos a las urnas, que tengamos cientos de nombres para elegir, ¿no? Claro. ¿Con base en qué vamos a tomar esa decisión? ¿A partir de qué criterios? Ya como ciudadanos, sé que ahora está todo el proceso de filtros, pero ya como ciudadanos, pues vamos a tener seguramente muy poco conocimiento del tema y eso pues nos pone en una situación de riesgo. Y adicionalmente, que este es el tema, otro de los temas delicados, el famoso Tribunal de Disciplina judicial, ¿no? El cual pues estará integrado, creemos, y que así va a ser. Que sustituya al Consejo de la Judicatura Sustituye Federal. Al Consejo de la Judicatura y ahora pues es un brazo, es una especie de brazo con mayores dientes para la destitución de jueces. Y eso pues ha generado muchísimo ruido en el sentido de que un juez que falle en contra del Estado mexicano, en contra del gobierno mexicano, pues pueda ser fácilmente removido. Por eso yo te digo, Francisco, que creo que uno de los grandes retos que tiene el gobierno actual es justamente demostrar que todas esas dudas que todos tenemos, en realidad no se van a cumplir. Tendrán que demostrar que el proceso electoral de la justicia es el mejor para México y que es el que brinda las mejores condiciones de certidumbre. Pero eso lo tendrán que probar y lo tendrán que demostrar durante este año. No sé si oímos este podcast en un año, a lo mejor tendríamos que decir si lo demostraron o no lo demostraron. Pero hoy es un reto, y es un reto que tendrá el gobierno. Claro. En esto de la reforma judicial, se me hace muy interesante lo que mencionas y me gustaría mencionar una cifra para dimensionar la importancia, ¿no? El INE pidió en un principio 13,600 millones de pesos para organizar en el mes de junio, julio del año que entra, esta elección de 1,000 y tantos, como dices, Francisco, de jueces, ¿no? Bueno, Pemex va a recibir 10 veces eso, o sea, 136,000 millones de pesos, solamente
para que no se caiga su estructura financiera. No piensen que es para explorar, para explotar más petróleo. Es para reconfigurar la estructura financiera de Pemex. 10 veces lo que nos vamos a gastar en la elección, ¿no? Y para Comisión Federal de Electricidad, así de entrada, le van a pasar 85,000 millones de pesos. Pero no para crecer, sino para poder sostenerse financieramente. Entonces, urge una reforma que fortalezca los ingresos tributarios. Hay muchas asignaturas pendientes desde el punto de vista fiscal. Llevamos años tratando de quitar la heterogeneidad de las tasas del IVA, por ejemplo. Llevamos muchos años desde que el PRI tenía la mayoría, ¿no? Con Fox, a principios de este siglo, en donde se planteó, y Fox lo puso, vamos a quitar las exenciones y la tasa cero del IVA. Esos gastos, esas exenciones y esa tasa cero del IVA, esos ingresos que no tiene el Estado mexicano, es 1.5% del PIB, que es dinero que se podría utilizar para generar este crecimiento balanceado, sostenido y adecuado del país, ¿no? La parte del federalismo fiscal, el mapa fiscal, la relación entre municipios. Andan queriéndose salir. Ajá, exactamente. Ajá. La cuarta economía del país, Jalisco, que acaba el día de ayer de cambiar el Poder Ejecutivo, también ha estado amagando para romper el pacto federal. Se necesita, de entrada, fortalecer el predial. El predial le va a meter mucha fortaleza a la recaudación de los municipios. Es el principal impuesto de los municipios. A ver, Gabriel, yo empecé a reportear por ahí de 1995 y recuerdo que desde entonces el tema de una profunda reforma fiscal y hacendaria estaba sobre la mesa. No lo han logrado a fondo en los últimos casi 30 años, ¿no? Y hoy tienen la mayoría. Tú, bien dicho. ¿Por dónde lo verías? Porque así como la planteas, a lo mejor no está tan pegada con el tema con el tema del ideológico de este gobierno, ¿no? Pues mira, 36 millones de votos que apoyaron a Claudia Sheinbaum. Es enorme el capital político, ustedes lo saben. Y es el momento de aprovechar ese capital político. Es el mismo capital político que desperdició Fox con la alternancia de haber sacado al PRI de Los Pinos, que lo desaprovechó. López Obrador también llegó con un capital político importante, lo desaprovechó. Entonces, yo creo que es el momento, en el primer semestre del próximo año, que haga estos ajustes, pues para garantizar las prioridades de gasto del actual gobierno, que son la parte de los programas sociales, los 17 programas sociales que hay. No se va a poder fondear, y lo saben bien, estos 17 programas sociales si México no crece, si no recaudan. Tenemos un índice de recaudación de 14% del PIB. Estamos a nivel del Caribe, de Centroamérica. De la OCDE somos los que menos recaudamos como porcentaje del PIB. Entonces, bien dices, desde 1995 se puso sobre la mesa esta necesidad con el presidente Zedillo, pero no hemos avanzado en este tema, ¿no? Sí. El presidente Peña avanzó con la reforma del 2014, pero le faltó legitimidad, no invocó a la participación ciudadana y no fue una reforma fiscal que detonase los niveles de inversión tan necesarios en el país. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo, no ha avanzado desde aquel entonces y urge, y yo creo que es el momento adecuado aprovechar estos 36 millones de votos que llevaron a Claudia Sheinbaum a la presidencia, con este capital político, lanzar un cambio en el mapa fiscal del país, fortalecer los ingresos tributarios y aparte el gasto público, corregirlo, ¿no? Gastamos mal, estamos gastando muy mal. Bien, para ir cerrando, Guillermo, el tema de educación,
¿no? El cambio de régimen pasa por la formación de su población, la formación académica. Estábamos en un modelo de competencias y estamos transitando hacia algo que le llaman nueva escuela mexicana, ¿no? Donde es más un asunto colaborativo, quizá, que de competencias, ¿no? ¿Cómo marchamos por ahí? Porque también es un reto para la presidenta Sheinbaum formar esa planta productiva, también quizá libres pensadores, profesionistas, dentro de un cambio de régimen, ¿no? En esta coyuntura histórica que vive el país. ¿Tú cómo lo ves? Uy, y el país y el mundo, porque hoy el tema de la educación también juega en las ligas de lo digital. Y había un dato que daba la OCDE respecto a México, que si México no participaba activamente en la formación de habilidades digitales, sobre todo en los niveles más bajos para que fueran creciendo, México se iba a enfrentar en muy pocos años o iba a condenar en muy pocos años más o menos a 25 millones de mexicanos a algo que le iban a llamar pobreza digital, ¿no? Y esto creo que viene muy a colación porque mientras estamos preocupadísimos por a lo mejor resolver los problemas con el sindicato en materia de educación, o darle prebendas al sindicato o a los sindicatos vinculados a la educación, pues hemos descuidado una agenda digital que incluya la educación, ¿no? Pongo este tema porque podríamos hablar de muchos, pero Claro. me parece alarmante porque es el que tenemos ahorita en el foco. Y desafortunadamente México, que tenía una política digital hace unos años, fue abandonada. Una política digital del 2013, 2014. El presidente López Obrador la abandonó y ahí venía toda la transformación en habilidades digitales para que todos estos chicos que estaban en las primarias se formaran con estas habilidades para enfrentar al mundo que te iba a decir del mañana, pero es el mundo que ya está ahora, ¿no? Solo por poner un problema muy puntual. Otro de los retos. Pues para ir cerrando, les pediría en 30 segundos, un minuto, que me dijeran cómo ven los retos de la presidenta Sheinbaum en el arranque de su mandato prácticamente. Sí, en este tema que planteas al final de este diálogo es, además del capital físico que necesita México, de la inversión, necesita capital humano, ¿no? Y aquí entra el tema de la educación. No va a haber competitividad, no va a haber continuidad en el nearshoring si no hay un capital humano a nivel de sector privado y a nivel gubernamental que sea capaz de enfrentar estas necesidades de competitividad. Estaba viendo unas cifras, fíjense que a nivel de educación superior, ¿no?, en donde participamos como profesores, para seguir dimensionando y para terminar el tema, estaba viendo que en 2023 somos 286,219 profesores de educación superior. 386,219. La Guardia Nacional son 128,000 y el Ejército Mexicano 261,000. Somos un ejército que necesitamos articular una educación superior y que facilite las habilidades digitales en nuestros alumnos a todos los niveles, pues para hacer de México, para hacer de la economía mexicana una economía más competitiva, Francisco. Bien. A modo de conclusión, querido Guillermo. Relación bilateral a tope, yo creo que es un reto muy importante, ya lo decíamos, va a ser un único tema que nos va a perseguir todo el año. Quiero ya saber o tener en mis manos pronto el Plan Nacional de Desarrollo, que marcará los derroteros a seguir a futuro. Y un tercer tema que no lo tratamos, pero me parece que hay que dejarlo sobre la mesa, esta a lo mejor desvinculación o posible desvinculación o no de la actual presidenta con el anterior presidente y con su grupo de poder. Que eso también en los siguientes meses estaremos muy al pendiente de cómo se da políticamente esta relación y eso pues nos indicará hacia dónde van muchos de los temas que hemos planteado aquí. Bueno, pues ahí está. Esto fue la primera entrega de Diálogos con Visión Panamericana, una colaboración de la Universidad Panamericana, Grupo Imagen y Excelsior Podcast.
Mi nombre es Francisco Reséndiz, muchas gracias. Hasta luego. Universidad Panamericana presentó. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.